Finalmente, la Corte rechazó el recurso de protección presentado contra la polémica demolición de la llamada Casa Narco. Recordemos que estos recursos fueron presentados contra el alcalde Rodolfo Carter y la municipalidad de La Pintana. Esto significa un primer triunfo para el alcalde, aunque el problema aún puede escalar hasta la Corte Suprema. De esto hablamos con Reinero García de la Pastora, abogado penal y litigante en juicios de alta complejidad pública. ¿Cómo está, abogado? Gracias por acompañarnos esta mañana acá en Mega Noticias Alerta. Muy buenos días y al contrario, feliz de acompañarles. Bueno, finalmente que se haya rechazado este recurso de protección, ¿le da la razón al alcalde Carter? La justicia funciona de una manera distinta. La justicia lo que hace es que va operando en el caso concreto. En particular, existe la facultad, y cualquier persona tiene la facultad, gracias al derecho constitucional, de recurrir a nuestros tribunales y pedir la protección y el amparo, en definitiva, de sus derechos cuando alguno está conculcado. En este caso en concreto, lo que aconteció fue que quien presentó el recurso indicó en definitiva que todo el actuar le parecía de alguna manera mal ejecutado y como que hubiera una suerte de persecución personal respecto de una persona, sin describir un acto arbitrario o ilegal concreto. Y ante eso, lo que hizo la Corte fue ponderar justamente y decir, mire señor, esto se trata de una situación en la que una autoridad actuó dentro del marco de sus atribuciones. Por ende, al rechazar los recursos de protección, lo que hizo fue decir en el fondo, señor, no puede por esta argumentación discutir. Eso no significa que los actos de las autoridades no tengan control y que efectivamente se le dé la razón. Lo que significa es que en este caso la justicia indicó que la forma en la que se presentaron los recursos no describía ningún acto arbitrario o ilegal. Porque en el fondo el indicar que a una persona se le persigue porque una autoridad edilicia ejerce una función no es una arbitrariedad. No es como decir, ¿sabe señor? A mí me están afectando porque soy gordo, porque soy flaco, porque soy alto, porque soy bajo. Y sobre eso se hace una discriminación arbitraria. Acá lo que se criticó fue reclamo en contra de una autoridad porque ejerció sus funciones. Y ante eso, por supuesto, que la Corte le dijo, sabe, esta no es la vía para hacer el reclamo y consecuentemente, no existiendo una arbitrariedad o ilegalidad en lo que usted está describiendo, no procede este recurso de protección. Eso no significa que las personas y los ciudadanos tengamos que estar siempre bajando la cabeza frente a lo que hacen las autoridades. No, al contrario, nosotros somos el primer control que tiene el Estado respecto de los actos de las autoridades. Y hay diversos mecanismos para eventualmente reclamar. Solo que en este caso la justicia dijo, señor, de lo descrito en esta situación, usted no describió ninguna arbitrariedad y por ende se rechaza su recurso. O sea, en el fondo lo que está rechazando, lo que entiendo de sus palabras, es precisamente el escrito de este recurso de protección. Exactamente. Ahora, también se lee, por supuesto, entre líneas, que la Corte, en definitiva, considera que, revisados los antecedentes, el alcalde actuó dentro del ejercicio de sus facultades. Y ahí viene una línea bien interesante y bastante delgada de definir en el futuro. ¿Se puede, por la vía judicial, impugnar la ponderación que tiene la decisión de una autoridad? Porque una cosa es decir, sabe, esta autoridad está actuando ilegalmente. Por ejemplo, el alcalde envió a matar a una persona. Claramente eso es un acto ilegal. Pero se puede también reclamar respecto de la decisión por la vía jurisdiccional. Mire, no me gustó la decisión del alcalde porque ordenó que desalojaran a la gente que está ocupando ilegalmente una propiedad. ¿Puedo reclamar en contra de eso? Y lo que dijo la Corte claramente es no, señores, no puede reclamar cuando el acto está dentro de la legalidad. Es que eso es precisamente, sí, alcalde, abogado, eso es precisamente lo que indicó en su momento el alcalde Carter con respecto a esta demolición en la Casa de la Florida, es precisamente de que era absolutamente legal y que incluso el Ministerio Público le había entregado al municipio una lista con las viviendas que eran ilegales y presumiblemente cierto de narcos, por eso él se amparaba en la legalidad. Entonces esto también da cuenta de aquello. Es muy interesante el punto, porque la
La verdad es que la lucha en contra de la delincuencia y particularmente en contra de la narcodelincuencia debiera ser el fruto de una política pública generalizada. Debiera existir un control de la autoridad que tuviera un programa a largo plazo a efecto de tratar de enfrentar el fenómeno de la delincuencia de una manera coordinada y sistemática. Nuestro país no tiene eso. Nuestro país tiene nada más que una política estructurada a pedazos para intentar enfrentar las redes de distribución, de producción, en definitiva, de drogas, no el fenómeno completo de la delincuencia. Sobre esa base, la alcaldía de la Florida lo que hizo fue generar un plan propio para, aprovechando una situación en la que evidentemente había una infracción a ciertas normas, de considerar que ellos debían actuar. No hay una coordinación central, es una actuación independiente del municipio que ha tomado una decisión de proceder en esta situación, que está dentro de la legalidad. Ellos dijeron, mire, aquí hay una lucha en contra de la delincuencia y dentro de esa lucha resulta que estos señores, dentro de lo que yo tengo a mi alcance, no declararon una ampliación de una propiedad y consecuentemente están violando normas que a mí me corresponde vigilar y ordenar que se cumplan. Y dentro de ese margen de autoridad que posee la municipalidad, decidió ejecutar una acción en contra de una persona que no había declarado y regularizado ampliaciones y por ello la demolición. Entonces, este es un esfuerzo de un municipio que evidentemente puede ser seguido por otros, pero que se pide a gritos que estos debieran ser objetos de políticas centrales, más que de actuaciones individuales de los municipios por separado. Aquí hay un problema de falta de dirección de las políticas generales en contra de la delincuencia que es brutal. O sea que esto debiese venir, dice usted, desde el gobierno central más que de los municipios. ¿Debiera esto corresponder a una política pública coordinada y que obedezca a fines determinados, a un diseño institucional? Y eso no existe en Chile. Tenemos un municipio que ha tomado la decisión de actuar dentro de sus atribuciones, si bien tiene todo el derecho de hacerlo dentro de sus atribuciones. El punto es que la ponderación para actuar en ese sentido es que otras instituciones tienen que pedirle, lo dice el propio alcalde, la Fiscalía nos pidió ayuda, en atención a que el gobierno central no tiene una política, y hablo de gobierno central no solo de este, sino que de todos los gobiernos que no tienen una política de Estado para enfrentar el fenómeno de la delincuencia. Y ahora, abogado, esto va a permitir entonces de que el alcalde Carter siga ejecutando este plan de demolición, porque claro, esta casa narco no es la única. Él señaló que habían 20 en su comuna, en este listado, cierto, que le entregó el Ministerio Público, 20 viviendas que van a ser demolidas en la Florida. Él va a seguir ejecutando su plan porque está amparado bajo la legalidad y aún más con este recurso de protección que fue rechazado por la Corte Suprema. Sin lugar a dudas, pero aquí hay que considerar también un tema importante. Lo que se rechazó en este caso de estos recursos en particular era que la forma de los mismos no se condecían en definitiva con una descripción adecuada que permitiera entender un acto arbitrario o ilegal. Se rechazó el Si en una escrito. comuna, claro, si en una comuna donde hay, por decir un número, 1.000 viviendas que no han declarado efectivamente las ampliaciones que tienen, un alcalde decide, solo a petición de otra autoridad, ejecutar este tipo de acciones contra un grupo determinado, podría perfectamente el día de mañana discutirse que esa decisión, decidir a qué grupo determinado se va a ejecutar respecto de otros, pudiera tener un cuestionamiento de arbitrariedad. Es decir, no porque se haya realizado esta acción, el día de mañana está impedida la justicia de conocer un recurso de otros, solo que un recurso que discute justamente lo que corresponde, que en definitiva es que la ponderación que hace la alcaldía para decidir destruir esta propiedad y no otra, si es un acto arbitrario o no, porque ilegal claramente no es. Esto está dentro de la legalidad. Lo que pasa es que hay un segundo control. No solo basta con que sean legales los actos, también tiene que evitarse la arbitrariedad del mismo. Y habrá de preguntarse a nuestra sociedad y determinarlo en los tribunales si la persecución de los bienes que tienen personas que están vinculadas o condenadas por delito de narcotráfico es un acto arbitrario o no. Y esa es una discusión que puede darse el día de mañana, pero de que está dentro de la legalidad, sin lugar a dudas lo está.
¿Y esto se podría replicar, cree usted, abogado, en otros municipios también con este espaldarazo que le da la Corte Suprema, entendiendo de que finalmente se rechaza el escrito, la forma, pero de igual forma es una señal, ¿cierto?, que se da también a que se pueda seguir replicando esta forma de combatir la delincuencia y la demolición de casas llamadas narcocasas, ¿no? Sin lugar a dudas, si ahí lo que hay que tener cuidado y atención es lo siguiente: si esto va a ser restringido solo a las que llamamos hoy día popularmente narcocasas, Ujú. claramente habrá de ponderarse si las actuaciones de los municipios corresponden o no. Porque si esta es una política generalizada donde una alcaldía diga, señores, todos aquellos que no tienen sus propiedades regularizadas en conformidad a la ley van a tener un acto de demolición, nadie puede reclamar. Pero cuando escojo un grupo dentro de ese universo de personas que no tienen regularizada su situación, bajo un criterio político, político en sentido de la decisión que se toma, claramente estoy tomando una decisión y la ponderación de esa decisión podría ser cuestionada por vía jurisdiccional. Claro, porque finalmente ese grupo de personas puede decir, oye, perfecto, están demoliendo mi casa porque se supone que es ilegal, porque, claro, hay una ampliación que no ha sido declarada, pero a otro vecino que está en la misma circunstancia que la mía, la vivienda no es demolida. Es ahí donde puede radicar finalmente otros recursos de protección para evitar este tipo de demolición, dice usted, abogado. Eso es lo que entiendo. Sí, exactamente, porque piensa tú que hoy día se ha escogido un grupo que pareciera que toda la sociedad de manera transversal no tiene inconveniente en que se afecte la situación de ellos. Escogemos el grupo de gente vinculada a un tema de narcotráfico y ese grupo decidimos afectarle un derecho o ejecutar la ley en conformidad al pie de ella, a pie juntilla. Pero ¿qué pasa si el día de mañana decidimos que sea otro grupo? No sé, que sean los inmigrantes, que sean los altos, que sean los bajos, que sean los gordos, que sean las mujeres, que sean el grupo que quieras. La posibilidad de afectar a personas por esta vía evidentemente requiere una ponderación y ese criterio de ponderación sí es un criterio que puede ser sujeto de la verificación o el control jurisdiccional. Si no Mm. hay una justificación adecuada o se hace exclusivamente en contra de un grupo de personas, se deberá someter esto a un criterio, lo que no significa que la Corte el día de mañana no lo respalde. Significa que quien deberá tomar la decisión de si ese criterio es correcto o incorrecto, legal o ilegal, serán los tribunales de justicia. Sí, bueno, es complejo el escenario si se plantea así, ¿cierto? Y esto considerando además de lo que usted señalaba, abogado, de que quizás más allá de una decisión que pueda recaer en cada municipio, sea una política pública, por así decirlo, pero que venga desde una orden jerarquizada, desde el gobierno central. Sí, las políticas públicas deben obedecer a una serie de criterios. Para que exista una política pública debe haber una finalidad, un estudio, una evaluación, una valoración, un deseo de llegar a un punto determinado a un mediano, corto o largo plazo, pero debe corresponder a una necesidad. Sobre esa base, cuando se deben ejecutar o es necesario de alguna manera o se realiza simplemente un acto de este tipo por autoridades como las alcaldías, el gobierno central debiera tomar nota de esto y decir, a ver, ¿esto es bueno o es malo? ¿Esto qué efectos produce? Y sobre esa base adoptar políticas en este sentido o en otro diverso. Pero insisto, estamos en un país que no tiene ninguna política de enfrentamiento al fenómeno de la delincuencia. Es un país solamente con medidas reactivas. Solamente se castiga lo que pasó. No existe inversión alguna ni en la prevención, ni en la disuasión, ni en la resocialización de los sujetos. En definitiva, nuestro país siempre lo que ha hecho es la segregación y el escarnio público de aquellas personas que caen en estos grupos delincuenciales sin hacer un distingo de los motivos. A ver, el tipo robó, traficó porque es demente, porque es malo, no hay una política tendiente a analizar el fenómeno de la delincuencia. Y aun cuando hemos tenido diversos proyectos exitosos en nuestro país, todos los proyectos exitosos que tienden a disminuir los fenómenos de la delincuencia son desatendidos. Y pareciera que el fenómeno de la delincuencia es un fenómeno conveniente, porque claramente nunca ha existido una política adecuada para enfrentarlo.
Ahora, abogado, hablando de estos criterios y también del escenario que se puede abrir en relación a estas demoliciones, lo que ha dicho el alcalde Carter es que confluyen dos cosas. Por un lado, cierto, la ilegalidad de estas viviendas porque se ampliaron y no fueron declaradas, pero se ampara bajo el listado del Ministerio Público que se le entrega al municipio. Ahí confluyen estas dos cosas. ¿Pudiese ser ese finalmente el criterio para que se pueda replicar este tipo de medida en otro municipio, en otra comuna? Ciertamente, ciertamente. Sí, a ver, nadie puede discutir la legalidad del acto. Si el detalle es que debiéramos preguntarnos si en la comuna o en cualquier otra comuna que esto acontezca, hay otros actos igual respecto de las personas que tienen sus viviendas sin regularizar en el resto de la comuna. Si la respuesta es que sí, y se aplica a todo el mundo la misma disposición, nadie puede quejarse. Pero si la respuesta es que solo se aplica a determinado grupo de personas, eso puede abrir justamente la puerta a decir, a ver, pero señor, espérese, usted ha tomado una decisión respecto de perseguir a un grupo determinado. ¿Le corresponde esa función o no? Porque recordemos que las autoridades de nuestro país se rigen por el derecho público y el derecho público solo les permite hacer lo que está legalmente establecido. A diferencia de usted o yo que somos civiles, particulares, simplemente podemos hacer todo lo que no está prohibido. Las autoridades solo pueden hacer lo que está permitido. Esta alcaldía lo que ha hecho es justamente adoptar una decisión dentro de lo que están facultados. Legalmente impecable son. Ahora, ¿se puede replicar en otros lugares? Sí. ¿Se puede volver a hacer lo mismo? Sí. El punto a levantar es que si esto obedece a una política de persecución donde el municipio se suma al Ministerio Público para hacer una segunda persecución respecto al fenómeno delictual, uno debe decir, espera, porque esa decisión hay que ponderarla en diversos factores. La ley le dijo al alcalde que usted tenía que perseguir el delito, sí o no. ¿Existe la posibilidad de perseguir los delitos más allá de la situación que contemplan las penas o las sentencias de los tribunales? ¿Le corresponde a las alcaldías estas persecuciones? ¿Será que en el ejercicio de esta atribución legal que usted tiene se ha inmiscuido en las facultades o en las decisiones de otras autoridades, o está muy bien que lo haga? Esa decisión le corresponderá a los tribunales si es que alguien levanta la discusión. No es que la situación actual, al haberse rechazado estos recursos de protección, cierre la puerta a que se pueda discutir nuevamente. Al contrario, lo que hace es respaldar una decisión bastante lógica. Cuando un abogado reclama respecto de algo sin hacer en definitiva una explicación de la arbitrariedad o ilegalidad, la Corte dijo, señor, me está describiendo un acto que está dentro de la legalidad, no corresponde discutirlo por esta vía. Y rechazó los recursos. No es una puerta cerrada a nuevos eventos o a nuevos casos. Es más, ni siquiera a este propio caso. Lo que acontece es que en esta situación, la Ilustrísima Corte dijo aquí, esto no corresponde conocerlo por vía de recurso de protección, no se da una arbitrariedad de legalidad, se rechaza. ¿Existen otros recursos? Sí existen, hay reclamaciones de legalidad, hay una serie de otras acciones que se pueden ejecutar. No es este el único control respecto a los actos de las autoridades, pero evidentemente se podría mejorar, y yo creo que el alcalde está muy claro en eso, si cuando lo planteó dijo en todo momento que esto requería una decisión de las autoridades centrales para coordinar o seguir estos ejemplos. Lo que requiere nuestro país es un análisis para determinar si esto va a ser parte de las políticas públicas de persecución del Estado respecto de uno o de todo el fenómeno de la delincuencia. Sí, lo tienen que definir las autoridades. Lo cierto es que, al parecer, esta decisión, cierto, del alcalde Carter de estas demoliciones a estas llamadas casas narcos ha sido, en general, bien recibida por las personas, por los vecinos incluso de la comuna de La Florida. Esto también podría ser un punto a favor, cierto, de esta decisión, ¿o no? Depende de la forma en la que se tenga que tomar la decisión. Desde una perspectiva política, por supuesto que cualquier decisión que le parezca a la persona, al vecino, al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera media despectiva, que existe una lucha en contra de la delincuencia, siempre va a ser bien recibida, siempre va a ser bien valorada. El problema es que corresponde decidir si como país, como nación, primero, este acto ya existente, obedece o no obedece a uno que esté dentro de la legalidad y que no caiga en la arbitrariedad. Hasta aquí parece que todo eso pasa sin ningún problema. Pero lo segundo es si como sociedad nos vamos a
enfocar en que sea este tipo de conducta la pertinente para que todas las personas consideren en definitiva que cada órgano del Estado debe concurrir cuando existe una sentencia judicial que diga que alguien es culpable de algún delito, cada órgano del Estado debe concurrir también a buscar qué elemento ocupa para complementar de alguna manera las sentencias judiciales y atacar por otro lugar a determinada persona. Y eso podría tener la necesidad de un análisis un poco mayor porque claramente el efecto de las sentencias judiciales es restringido a los actos evaluados y discutidos. Y por ende, esta situación mezcla varios efectos de política. El alcalde decía que tenían que intervenir estas propiedades porque seguía el fenómeno de la delincuencia en ellos. Es decir, que ya no es por el hecho de existencia de una sentencia, sino que porque continuaban actividades delictivas en torno a ella. Y ahí podría haber cuestionamiento, bueno, pero sí, eso corresponde a la actividad policial. Si aquí existe, en definitiva, algún delito, ¿por qué la policía no ha sido capaz de establecerlo y tiene el municipio que concurrir a realizar estas acciones? Como un ejemplo público, un escarnio público respecto de lo que les va a pasar y la persecución del Estado. Sí, sí, está bien, puede que exista necesidad tanto de políticas represivas o para frenar el fenómeno de la delincuencia, pero de ahí a que las autoridades tengan que considerarse con la independencia suficiente para decidir que tienen que ejecutar acciones, es un tema que como sociedad tenemos que discutir. Sobre el caso concreto le toca la discusión a los tribunales de justicia que ya se pronunciaron en este en particular. Sobre lo otro le corresponderá justamente al gobierno, al ejecutivo y al legislativo respecto de los eventuales proyectos que se puedan presentar por estas materias. Pero nuevamente nos topamos con que se está reaccionando por el caso y que no existe una política pública verdadera respecto al fenómeno de la delincuencia en nuestro país. Sí, es un debate que se tiene que dar a raíz también de esta situación y en torno a la seguridad, ¿cierto? Que es una de las prioridades que tiene la ciudadanía hoy en día, atacar la delincuencia. Ahora, abogado, finalmente con este recurso que fue rechazado, la historia no termina acá. Usted decía que fue rechazado por el fondo porque estuvo mal planteado, pero se podrían presentar otros recursos de protección. ¿Qué otras alternativas o nuevos procesos o iniciativas se pueden ejercer para evitar la demolición, digamos, de aquellas personas que no quieren finalmente que sus viviendas sean demolidas? Yo creo que aquí hay varios mensajes que se pueden sacar y lecciones de esto que son sumamente importantes. Lo primero, hay una ley general de urbanismo y construcción. En el evento de que una persona haya efectuado modificaciones a sus propiedades, cada cierto tiempo en nuestro país se están generando las tan llamadas ley del mono, donde en el fondo se insta a que la gente regularice la situación de sus propiedades, que tiene que ver con una serie de elementos de seguridad, de catastro, de incluso de tasaciones tributarias que evidentemente al Estado le interesa tener regularizado en estas situaciones. Yo creo que cada persona debiera primero preguntarse si están regularizadas sus situaciones o no. Y si no lo están, intentar justamente regularizarlas. Esto es un proceso bastante sencillo, a veces se permite la actuación directamente de un dibujo, por eso le llamaban la ley del mono. En otras oportunidades debía intervenir un profesional, que es un arquitecto, que presenta estos planos y se hace una tramitación ante cada municipio a efecto de evitar estas situaciones. Los municipios no tienen, en general, la idea de perseguir y destruir los inmuebles de los ciudadanos. Sobre esa base, claramente este caso en particular demostró un cambio de timón respecto a esas políticas generales y la intencionalidad de que sea respecto de un grupo determinado es lo que puede el día de mañana ser cuestionado. Este proceso que pasó, este caso en particular, no puede ser discutido nuevamente por recurso de protección por estos hechos. ¿Pueden darse discusiones en otros casos por vía de recurso de protección? Sí, podría. Puede darse respecto de este caso y de otros, otro tipo de discusiones como la reclamación del acto de legalidad de la administración, sí, también se pueden dar. Hay una serie de fenómenos y la legislación nuestra contempla una serie de controles y de alternativas o instancias en las que se puede reclamar, que van desde el recurso de protección hasta la nulidad de derecho público. Hay una serie de alternativas diversas de cómo enfrentar a la administración con estos actos, pero eso requiere que la gente se asesore, regularice y eventualmente, si tiene discrepancia con la autoridad, de las discusiones ante tribunales, que es lo que corresponde. Sí, es importante ese último dato que usted nos entrega, abogado, de que independiente, ¿cierto?, de que estas sean las llamadas casas narcos, que las personas que hayan ampliado sus casas regularicen la situación, ¿cierto?, con los municipios para evitar
cualquier tipo de acto, ¿cierto? Y conforme a la ley. Gracias, abogado, por esta entrevista, por estar con nosotros acá en Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien. Ha sido un gusto, que tengan un buen día. Usted también. Y nosotros hacemos un alto en la